Hola, bienvenidos. Soy Ana Sánchez Blanco, directora académica de 3Points. Os damos la bienvenida a la tercera edición del Think Digital Summit, congreso online gratuito y donde vamos a hablar de innovación, de futuro y de tecnología. Hoy hablaremos sobre ciberseguridad con Xavier Gracia, socio de Deloitte en materias de ciberseguridad. Bienvenido, Xavier. Gracias a vosotros por invitarme. Muchísimas gracias, un honor contar contigo hoy. A lo largo de su trayectoria profesional, Xavier ha participado y coordinado proyectos de ciberseguridad y desarrollo de negocio en el ámbito de los riesgos tecnológicos. Xavier nos ayudará hoy a entender el estado actual de este sector, cómo ha ido evolucionando en los últimos años y qué podemos esperar en el futuro. La migración de las operaciones empresariales a entornos digitales, así como el uso de diferentes tecnologías, incrementa el volumen de información generada y compartida a través de la red. Esto nos permite reducir costes y mejorar la eficacia de los procesos. El uso de Internet como vehículo hacia la digitalización incrementa el riesgo de sufrir diferentes ataques que nos afectan a la integridad de los sistemas de la empresa, así como a la confidencialidad de la información compartida. El volumen de amenazas ha acrecentado la importancia de contar con entornos seguros a nivel empresarial, algo que resulta cada vez más difícil debido a la constante aparición de nuevas técnicas y tipologías de ataques y amenazas. Por ello, cada vez más, las empresas deciden apostar por un correcto gobierno de la ciberseguridad y mejorar las vulnerabilidades de sus sistemas. Bueno, Xavier, muchísimas gracias por tu tiempo y por darnos un poco de luz en este entorno de ciberseguridad. ¿Podrías hacernos un overview sobre cómo ha cambiado la ciberseguridad en estos últimos años? Sí, claro. Bien, la verdad es que el panorama ha cambiado muchísimo en términos de complejidad, de velocidad, de sofisticación de los ciberataques, y esto es debido pues, a diferentes factores, ¿no? Yo diría que el principal factor es la digitalización de las empresas, que se ha acelerado también por la pandemia, ¿no? Que nos ha obligado a digitalizar aquellos procesos. También el teletrabajo, que ha cambiado el perímetro, el perímetro ahora es mucho mayor al que teníamos, donde era un perímetro más controlado dentro de nuestras redes. Ahora pues la gente está teletrabajando desde cualquier sitio, desde su casa, y eso sin duda, con la adopción de estas herramientas también colaborativas y de teletrabajo, pues han hecho que se haya incrementado muchísimo estos últimos años el incremento de ciberataques, ¿no? También ahora estamos en un punto donde el conflicto con Ucrania pues también está afectando a mayores ciberataques a lo que llamamos servicios esenciales y servicios críticos para los diferentes países, con lo cual el panorama, que ya venía siendo un panorama complejo, donde cada año se incrementaba el número de incidentes y el número de ciberataques, pero desde luego ahora en 2022 el panorama no pinta muy bien y desde luego a medio plazo tampoco. Sí, desde luego ha debido ser un reto para las empresas, ¿no? Cuando en plena pandemia tuvieron que digitalizar un montón de procesos a trompicones, perdóname que lo diga así, ¿no? Pero que fue como muy rápido y tuvieron que adaptarse rápido a lo que demandaban los clientes sin poder tener el proceso normal que tenían con ellos. Eso es. Y ha debido hacer muchos agujeros ahí, ¿no? Para que la gente maliciosa, ¿no? pueda... Sobre todo digamos que se tuvo que poner todo muy deprisa, todos lo vivimos, además fue yo digo que es la prueba piloto más grande que se ha hecho en el mundo, porque nos fuimos todos, ¿no? Para casa a nivel global, y eso sin duda pues obligó a iniciar procesos que no estaban lo suficientemente testados en términos de ciberseguridad, ¿no? Y como decíamos antes, la adopción de esas tecnologías y de esas herramientas de trabajo en grupo, las redes, todo esto se está poniendo obviamente ya en solfa, pero desde luego ha cambiado el panorama. Sí. Vamos, las primeras semanas fueron brutales, ¿no? Todo el mundo sí, buscando herramientas, el Zoom, el no sé qué. Totalmente, de todas maneras, yo creo que, y en concreto en nuestro país, lo hemos aprobado y con nota, ¿no? Porque desde la perspectiva de los operadores de telecomunicaciones, el sistema aguantó, ¿no? Es decir, pudimos trabajar, ¿no? Y pudimos seguir produciendo y pudimos seguir operando. De aquí que se ha visto, ¿no? La palanca tecnológica de la transformación digital, lo que nos puede permitir, ¿no? Y eso ha hecho que se aceleren mucho más esos planes y esos programas de transformación que tenían las empresas encima de la mesa y que estaban acometiendo con una velocidad no tan rápida. Sí, había un ritmo previsto, ¿no? Y esto fue, sí, totalmente. Como siempre suele ocurrir, pues esto es lo que decimos, ¿no? Que la tecnología va muchísimo más rápida que la legislación o la regulación de su uso, ¿no?
¿Qué se está haciendo ahora por regular todo este ámbito de la ciberseguridad? Hay mucha regulación, yo diría que en diferentes bloques. También tenemos por un lado pues, Estados Unidos, ¿no? La SEC, por otro lado tenemos la Unión Europea, por otro lado tenemos los países, ¿no? Con sus legislaciones, digamos, o regulaciones más locales. Se está haciendo un trabajo de ordenar mucho las diferentes regulaciones, va por sectores también, hay sectores más regulados, como puede ser el sector financiero, el sector seguros, donde tradicionalmente ya tienen una regulación muy propia, ¿no? Y por otro lado, los servicios esenciales, pues para poner un ejemplo, cuando un servicio esencial, pues sea transporte, sea comunicaciones, sea electricidad, sea agua, se le produce un ciberataque, automáticamente tiene que informar de ese ciberataque. Es decir, eso es importante, ¿no? Lo que se llama el centro de respuesta ante incidentes, se tiene que informar a las autoridades y al regulador. Sí, sí. Comentábamos al principio que el volumen de amenazas ha crecido considerablemente en los últimos tiempos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado el tipo de amenazas que recibimos las empresas, las personas, ¿no? ¿Cómo ha cambiado esto en los últimos tiempos también? Bueno, yo diría que cada vez son más complejas, más sofisticadas. Si hablamos del phishing, que seguro que todos conocemos, pues la sofisticación de un phishing ahora no tiene nada que ver con la que hace años, ¿no? Donde habían faltas de ortografía, sí, palabras en diferentes idiomas. Ahora el nivel es muy alto y eso pues, dificulta mucho más el poder, digamos, detectarlos y anticiparlos, ¿no? Luego el ransomware, ¿no? Que afecta tanto a pymes como a grandes compañías, lo que es la encriptación de la información, ¿no? Pues ahora ya hace un tiempo que se está trabajando con lo que se llama el doble factor de extorsión, ¿no? Por parte de los malos, que es no solo te encripto, sino que además te he sustraído información, te enseño un trozo de esta información y lo que te digo es que si no me pagas un rescate, publico esta información, con lo que eso significa a nivel desde el punto de vista de riesgo reputacional, de riesgo también de tener sanciones por GDPR, ¿no? Es decir, la sofisticación ahora es muy compleja, sobre todo los ataques dirigidos, pero también es verdad que hay muchísimos ataques que obedecen a vulnerabilidades que se explotan, que son muy conocidos y que tienen muy fácil solución, ¿no? Como aplicar un doble factor de autenticación, determinadas acciones que pueden hacer también que se puedan parar muchos más de los que se deberían parar, ¿no? Al final, como ciudadanos somos como confiados, ¿no? Entonces sí, vas aceptando cosas, clink, clink. Eso es. Y luego, lo que dices tú, que se ha sofisticado todo, que cuando llega el phishing, que te crees que es un mensaje de correos o de lo que sea, ¿no? O del banco, que es como el de tu banco, exactamente igual. Exacto. Muchas organizaciones con las que trabajamos, ¿no? Tienen en su programa de correo, ¿no? Un botón que es el reportar phishing, ¿no? Y cuando algún usuario pues, ve que hay algún correo que no lo acaba de tener claro, ¿no? Pues lo envías al departamento de seguridad, ciberseguridad, y eso se analiza, ¿no? En ese sentido yo creo que hay bastante cultura, obviamente en las compañías más grandes y más maduras. Entonces aquí el gran reto está sobre todo en aquellos sectores donde todavía no hay esta cultura y sobre todo en compañías, digamos, más pymes, ¿no? Donde quizá los recursos pues, no son los de las grandes compañías y tampoco hay esa formación y esa concienciación que las grandes empresas tienen, ¿no? A banca, seguros, etcétera, pero luego, por Eso ejemplo, en retail, claro, la gente se ha acostumbrado a comprar online, ahora sí, también en la pandemia, bueno, ya España siempre ha sido un sí, buen sitio para el e-commerce, pero ahora ya claro, es brutal, ¿no? Entonces, el e-commerce, no sé si esas pequeñas tiendas, ¿no? Están acostumbradas a prevenir este tipo de cosas que pueden pasar. Claro, ¿no? al final el e-commerce yo creo que sí que está bastante maduro porque ya nace, ¿no? Nace de manera digital y la mayoría de e-commerce pues, se apalancan en infraestructuras que están en el cloud y en soluciones, digamos, de software as a service, que todo eso ya lleva desde la fase de diseño, ¿no? La ciberseguridad, ¿no? como base, pero es verdad que todo lo que son los procesos propios de la tienda, pues que si compartimos el wifi, determinadas acciones, ¿no? Que hacen que siempre haya algún agujero, ¿no? por donde poder entrar, y luego además que lo queremos todo a un clic, ¿no? Tiene que haber la impaciencia. Exacto. Hay un compromiso, ¿no? entre sacar los productos seguros, ¿no? Y que sean seguros, pero que tampoco que sean user friendly, ¿no? Y eso ahí, pues en la gente de innovación, con la gente de seguridad,
con la gente de transformación digital tienen ese reto, ¿no?, de buscar un compromiso entre seguridad y lo que se llama el go-to-market, ¿no? Sí, sí, no, al final es que si te ponen muchas trabas y muchas barreras, ¿no?, al final la gente se te queda sin dar el último paso de compra, ¿no?, si empiezas a poner checks, ¿no?, para hacer, ¿no? Hoy día podemos contratar una hipoteca online, hacemos transferencias con 2 clics. Bueno, pues todo eso al final conlleva... Como ciudadanos yo creo que esto nos ha servido mucho para confiar, ¿no?, y abrirnos a esas quizá frenos que tenía mucha gente, ¿no?, a la hora de comprar online o hacer ciertas cosas que prefería hacerlas presencialmente, ¿no?, hacerlas online, y yo creo que, bueno, hay riesgos, pero para eso estáis las empresas, ¿no?, que os ocupáis de prevenir estos riesgos. Sí, pero no es suficiente, ¿eh? O sea, hay mucho camino por recorrer y es verdad que tenemos, lo has explicado muy bien, ¿no?, la adopción que hemos hecho a nivel digital, los que no somos nativos digitales, porque los nativos digitales ya es otra historia. Pero hemos adoptado esto de manera muy rápida, ¿no?, casi sin tiempo de darnos cuenta, ¿no? Y muchas veces pues, se hacen cosas que en el mundo físico no harías, ¿no? Nunca dejarías la puerta de tu casa abierta, o si te vas no dejarías una ventana abierta, ¿no? Y eso lo hacemos, ¿no? Entonces ahí está el reto, ¿no?, en sensibilizar y en culturizar, pero eso es tiempo, y en mi opinión tiene que venir desde el colegio, ¿eh? No solo de la oferta formativa, ¿no?, que vosotros aquí tenéis mucho que ver, y enhorabuena por lanzar estos programas que lanzáis de ciberseguridad, ¿no? Pero creo que esto tiene que venir antes. Sí, yo creo que como ciudadano al final confías en que la empresa es la que va a poner la seguridad, ¿no?, y que tú como ciudadano a lo mejor como que ya confías en eso y dices, bueno, pues sitio es seguro y yo voy aquí, ¿no? Eso es. Es como que abro un grifo y va a salir agua, pues aquí igual voy a hacer así, voy a comprar y no va a pasar nada, ¿no? Entonces tenemos la confianza en que las grandes empresas están guardando bien ese espacio. Sí, un poquito es el concepto de utility, ¿no?, que abro el grifo y sale agua y no me planteo pues, que hay unas cañerías, que hay unos depósitos, ¿no? Pues un poco es lo mismo, pero es verdad que la madurez que tienen las utilities en su negocio comparativamente con la madurez que tiene la ciberseguridad como sector, ¿no? De hecho, el cibercrimen está muy bien organizado, ¿eh? Son grandes estructuras orientadas a monetizar. Hay call centers de más de 1000 personas que te responden al teléfono si el proceso lo requiere, con lo cual es muy difícil, ¿no? Es muy difícil poder parar todo esto con los recursos que a día de hoy tiene la Administración, que tienen las fuerzas de seguridad del Estado y las empresas que nos dedicamos a ello, ¿no? Con lo cual, también un tema muy importante aquí es que vayamos todos juntos en la compartición de información. Claro. Esto cada vez se está trabajando más a nivel global. En el World Economic Forum el tema de la ciberseguridad es algo relevante, donde es uno de los mayores riesgos que tiene la sociedad y uno de los mayores retos para acometer pues, toda esta digitalización. Sobre todo, además, necesitaréis un montón de profesionales dedicados a esto, ¿no?, porque cada vez va siendo más grande la prevención que hay que hacer, ¿no? Bueno, me refiero a la ciberseguridad buena, me refiero a tener todo preparado para que no pase nada, ¿no?, como si dijéramos así hablando a lo llano. Eso es, lo acabas de decir muy bien, el talento, ¿no?, que tan necesario y a día de hoy, yo no digo que sea escaso porque lo hay, ¿no?, pero en general en la mayoría de profesiones relacionadas con tecnología tenemos un problema de falta de talento, y en ciberseguridad en concreto más, ¿no? Más por varios motivos, porque es muy nuevo, porque hay poca formación reglada, y el reto es tremendo, ¿no? Necesitamos muchísima gente que no tenemos en España, en Europa y en el mundo, ¿eh? Y eso es una oportunidad también para los países, ¿no?, para desarrollar ese sector, ¿no? También hay otro punto, ¿no?, que es el punto de pivotar de profesión, ¿no? Tenemos muchísimos desarrolladores que están trabajando en software factories, que ya llevan mucho tiempo y que pueden migrar perfectamente a ciberseguridad. ¿Y por qué? Pues porque al final lo que necesitas es automatizar. La ciberseguridad genera una cantidad ingente de información tremenda, porque lo que haces es correlar todos aquellos eventos que producen los sistemas de información de una compañía. Entonces la automatización, que eso significa programación, es clave, ¿no? Y aquí, pues bueno, creo que tenemos una oportunidad. ¿Qué tipo de perfiles podría tener cabida en ciberseguridad? Cualquier ingeniero que se dedique a temas de tecnología, desarrolladores, arquitectos de tecnología, en redes, comunicaciones, todo este tipo de... cualquier trabajo, digamos,
relacionada con tecnología tiene todo el sentido en el ámbito más amplio de lo que sería la cadena de valor de la ciberseguridad. En ciberseguridad tenemos la parte, digamos, de gobierno y estrategia, donde hay que hacer planes estratégicos para las compañías de cómo abordar la ciberseguridad. Luego hay toda una parte de protección, una parte de vigilancia, lo que serían los centros, los Security Operation Centers, parecido en los niveles 1, niveles 2, niveles 3, en función de la criticidad del proceso, o de la alerta o del futuro incidente. Y luego la parte de resiliencia, ¿no? Las crisis, ¿no? Cómo te repones tú ante un incidente, ¿no? Con lo cual, muchos perfiles muy especialistas y con mucha tecnología. Sí, pero también me imagino, o sea, estarán los perfiles técnicos, pero luego puede haber cabida también a perfiles más... Absolutamente. Yo qué sé, más funcionales. Sí, de una persona, pues un psicólogo, imagínate, sí, que piense en el comportamiento de... Desde luego. No sé qué, o cosas de este tipo, ¿no? Bueno, esto es un buen punto también. El comportamiento, de hecho, muchas soluciones de los fabricantes de ciberseguridad se basan en el comportamiento, ¿no? Porque esa es una tendencia en anticiparte o incluso en base al comportamiento de los usuarios, ¿no? Me anticipo a lo que harán, ¿no? Claro. Con lo cual ahí ya tengo un patrón para ver si eso es una anomalía o no. Con lo cual ahí también todo tipo de perfiles como más humanistas, más ¿no? humanistas, sí, sin sociólogos, duda. De hecho, la tecnología la tenemos que humanizar un poco, estoy de acuerdo. Sí. Genial. En algunos sectores, como en el sector de las finanzas, están muy avanzados en materias de ciberseguridad, como hemos comentado antes. Sin embargo, en alguna ocasión has comentado que en el sector de retail todavía queda un largo camino, que hemos comentado antes un poco en este sentido. ¿Cómo están trabajando estos sectores para protegerse de manera firme en ciberseguridad? Bueno, están avanzando mucho. Lo comentábamos anteriormente, los sectores más regulados, pues obviamente tienen ya un camino hecho por la propia regulación que les exige, ¿no? y les aprieta, ¿no? Y este sector que comentas en concreto está madurando por necesidad, porque se ha visto involucrado pues, en incidentes, y también por esa transformación, ¿no? Esa digitalización que está cometiendo, que le obliga a hacerlo, ¿no? Y yo creo que aquí pues, hay camino por recorrer, pero yo te diría que la mayoría de sectores hoy, en 2022, están por la labor, lo tienen encima de la mesa, está en la agenda del CEO, son temas que se tocan en comité de dirección y obviamente lo tienen que acometer. Yo siempre digo, ¿no? Es que las compañías buscan también establecer una relación segura con sus stakeholders, ¿no? Sean sus accionistas, sus propios empleados, sus proveedores y obviamente sus clientes. Si lanzas un servicio, sea del tipo que sea, pues tiene que ser seguro, porque si no, el usuario no va a volver. Una última preguntita así para que nos des un poco un umbral de los próximos, ¿no? ¿Qué va a pasar en materia de ciberseguridad en los próximos años? Así a corto plazo, no dentro de mucho, porque aquí todo va tan rápido que tenemos que hablar en los próximos años, el próximo año. A ver, la verdad es que nadie lo sabe, ¿no? Pero obviamente sí que tenemos en diferentes dimensiones, ¿no? Yo la primera dimensión es esa madurez que están adquiriendo las empresas. Se tiene que acelerar todavía más, porque no es suficiente. Por otro lado, habrá que estar muy atento a todo lo que es el OT, hemos hablado mucho de IT, pero el OT, que es toda la parte, digamos, de la Operation Technology, la tecnología que está en las fábricas, los sistemas SCADA, luego toda la parte de los IoT, es decir, coche autónomo, Smart Cities, vamos a un escenario donde el dato es lo más relevante y entonces para capturar ese dato, que es a lo que se orientan todas las estrategias digamos de marketing y de tecnología de las compañías, pues obviamente tiene que estar segura y ahí tenemos un reto importante. Creo que hay analistas que decían que en 2023 llevaríamos una media de 7 o 8 dispositivos conectados a Internet por persona en el mundo. Esto ya lo tenemos aquí. Entonces, bueno, estamos viendo la televisión en casa, que es una Smart TV, tenemos el iPad al lado, tenemos el móvil, el smartphone, exacto, el reloj. Yo no, pero... Es decir, claro, todo esto es una cantidad de datos increíble, ¿no? Súper interesante, me pasaría hablando contigo de esto, aunque me da un poco de miedo, ¿eh? No, yo creo que, como todo, lo tenemos aquí, hay que afrontarlo con madurez y con... No, ponerse las manos, ¿no? a sí, hacerlo. es que no queda otra, no queda otra. No, porque el avance
es el que es, ¿no? el que entonces es, no... lo que hay que hacer es, bueno, tenerlo todo bien segurito. Yo siempre digo que es una oportunidad y sobre todo Seguro. también para nuestro país, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, de desarrollar un sector, porque hay en ciberseguridad, en todo lo que es el conjunto del país, pues hay una madurez de profesionales relevante, hay gente muy buena aquí, muy buena. Bueno, pues me alegro. Y otros que vamos a formar Exacto, también en nuestro máster de 3 Points. Eso es. O sea que además creo que hay una empleabilidad del 100%, ¿no? Bueno, o sea, estáis todas las empresas en cuanto acaban Exacto. de formarse la gente, ras. Para mí el claim es clarísimo, ¿no? Es decir, oye, en un máster, aparte de formarte, creo que el driver empleabilidad es clave, ¿no? Porque al final estamos hablando que un máster ya es algo pues, después de la carrera y que lo buscas con un foco más de especialización para incorporarte al mercado laboral o para digamos, dar algún salto donde estás, ¿no? Y yo creo que la empleabilidad es un índice clarísimo en ciberseguridad. Sí, sí, además no es una cuestión de moda de un momento, sino que es un tema que va a ser permanente. Yo creo que, como decíamos antes, ¿no? En los próximos años cambiará porque se va a automatizar mucho más, pero estamos lejos todavía de ese nivel de automatización que requerimos. Sí, 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 sí. O sea, no es que sea una profesión que esté de moda, sino que ha venido para quedarse y además cada vez será más complejo, ¿no? Todo a lo que nos tengamos que enfrentar. Totalmente, seguro. Eso es. Genial, pues muchísimas gracias, Xavi. Perfecto, gracias a vosotros. Y gracias a todos los que estáis asistiendo a nuestro Think Digital Summit. Confío en que esta entrevista os haya resultado tan interesante como a mí. Si es así, pues os esperamos en las próximas ponencias en las que hablaremos, como he dicho, de tecnología, futuro e innovación. Muchas gracias.